¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión. Quédese con nosotros, no se vaya. Qué bueno que continúa con nosotros. Yo soy Francisco Sandoval, de Artículo 19. Está en su programa Megáfono, un programa sobre libertad de expresión y derechos humanos. Esta noche me acompaña mi compañero y colega Ricardo Luébano. Ricardo, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues, Ricardo, pues hoy vamos a hablar del derecho del agua y la libertad de expresión, y vamos a hablar de estos principios sobre libertad de expresión y derecho del agua y saneamiento que saca Artículo 19 para hablar, que vamos a estar hablando en el transcurso de esta hora, de este programa, con dos invitados muy buenos sobre este tema, especializados sobre lo que está pasando en toda América Latina, en México, sobre el tema del agua. Pero antes vamos a entrar a noticias de la semana. Pues como ya todos ustedes saben, el trabajo de Artículo 19 es documentar las agresiones en materia de libertad de expresión que están ocurriendo en México, y esta semana se dio la agresión, una serie de amenazas la semana pasada que se fueron dando durante el fin de semana contra un bloguero en Tamaulipas, contra Chuy News. Chuy News es un bloguero, tuitero en redes sociales también, muy activo, que ha sido uno de los principales impulsores del Reynosa Forum, donde se está compartiendo información que tiene que ver con seguridad pública, enfrentamientos armados, toda la cuestión de la violencia del narcotráfico en Tamaulipas, donde, ya muchos medios abiertamente han dicho que no informan de temas violentos. Son estos blogueros, son estas personas como Chuy News los que están informando de esta violencia que se está viviendo en esta región norte del país. Él recibió una serie de amenazas por redes sociales, precisamente por una red de bots, es lo que estamos visualizando, que están compartiendo información en donde comparten su identidad, algo que él siempre ha mantenido de manera anónima, precisamente por esta violencia que se ha dado. Pero son amenazas directamente a su integridad, a su trabajo, están revelando también información ahí de carácter personal, pero también esta misma red de bots está atacando a otros periodistas, por ejemplo, la corresponsal de La Jornada. Detectamos que estas mismas personas que están atacando a Chuy News, pues son las que están lanzando amenazas o criticando abiertamente con un mensaje muy similar a la corresponsal de La Jornada. Esto fue esta semana. También en Puebla, esto fue el fin de semana, entraron a la casa del director de Poblanerías, un portal de noticias allá en Puebla, con un enfoque muy social. Entran a la casa del director, se roban la computadora, pero es la computadora donde él escribe sus columnas, también es columnista de este medio, director y columnista de este medio, poblanerías.com. Él, lo que estuvimos viendo al hacer un análisis de lo que él estaba redactando, recientemente, hace poco menos de una semana, él critica abiertamente esta ley Bala que se dio en Puebla, que ya han hablado aquí en anteriores programas otros colegas de la organización. Él critica abiertamente que no haya sanciones para funcionarios por esta ley que aprobaron, los excesos que se dieron, y viene este robo a su computadora. Para el director de poblanerías.com es muy raro, para él significa un mensaje, porque había otros artefactos de mayor valor que su computadora, televisiones, estaban las llaves de su carro, tenía un dinero en efectivo ahí, que él había ahorrado, y no se llevaron estas cosas sino su computadora. Entonces él dice que es muy difícil no pensar que se trató de un mensaje cuando solamente se robaron la computadora y una televisión que vieron por ahí, que tal vez les gustó, y se llevaron, ¿no? Es una forma de actuar, ¿no? Entraron, lo que le dice la policía al parecer es que no hubo tanto forcejeo de la puerta, entonces es una persona que conocía muy bien los movimientos ahí de este periodista, y
roban la computadora. Bueno, pues eso es lo que está pasando en materia de libertad de expresión, las agresiones que estamos documentando en artículo 19. Y pues ahora sí, Luevano, vamos sobre el tema que nos atañe esta semana, que es estos principios sobre libertad de expresión y derecho al agua y saneamiento, que tú has estudiado, que tú has compartido ahí en la organización, pero que me gustaría que nos platicaras en qué consisten, ¿no, Ricardo? Nos dimos cita en Londres, algunos especialistas y otras personas que trabajamos dentro del artículo 19 a nivel internacional, para dialogar sobre los principios relativos a la libertad de expresión y al derecho al agua y al saneamiento también, que no solamente es el derecho al agua, es fundamental esta parte, para buscar un equilibrio adecuado entre el agua personal y a nivel doméstico, la dedicada a la agricultura y también respecto a la generación de estos megaproyectos que tienen que ver con energía y con industria. Pues bueno, la importancia vital, obviamente, de todo esto es que reconocen la relación positiva que existe entre la libertad de expresión y el derecho al agua. Bueno, libertad de expresión, donde obviamente viene el derecho a la información, y el derecho al agua en tres líneas generales o en estos tres principios o capítulos dentro de los principios, que es el derecho a saber, el derecho a saber que contiene esta posibilidad de obtener o de tener acceso a la información, la recopilación de información efectiva y datos pertinentes, además, no toda la información, sino información estructurada que sea funcional, y a promover la transparencia en general al respecto de todos estos principios. Esto es, así a grandes rasgos, es que las autoridades sean totalmente transparentes, totalmente abiertas con el tema del agua. Cualquier desabasto, cualquier problema que pudiera darse, bueno, las autoridades están comprometidas a pasar esta información, a ser transparente, diferentes vías, pueden ser consultas, puede ser a través de informes periódicos a las comunidades, a las zonas afectadas. Bueno, este es uno de los principios. ¿Te parece, Ricardo, que vayamos a ver un video que preparó nuestro colega Juan sobre este tema, sobre estos principios? Claro. Y después retomamos el tema para ya después también presentar a los invitados. Claro que Vamos sí, a ver este video. El agua es esencial para el bienestar del ser humano. Es imprescindible para el desarrollo sostenible y constituye uno de los requisitos básicos para el funcionamiento de todos los ecosistemas del mundo. Su importancia es vital, pues contribuye a la protección de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a un medio ambiente saludable, a la alimentación y al trabajo. Además, el agua garantiza la justicia social y protege la identidad cultural y la diversidad, la igualdad y la paz. El agua es esencial para el bienestar de la sociedad. Aún queda bastante trabajo por hacer para asegurar que los derechos al agua y al saneamiento se practiquen a escala internacional, regional y nacional. Por ello, Article 19 anima a organizaciones y personas a suscribir los principios relativos a la libertad de expresión y a los derechos al agua y al saneamiento. Es preciso aunar esfuerzos para que exista un equilibrio adecuado entre el acceso al agua dedicada a uso personal y doméstico y la dedicada a la agricultura, a la generación de energía y a la industria, siempre tomando en cuenta la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan beneficiarse. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, necesario para el funcionamiento de un gobierno democrático. Además, es al mismo tiempo un derecho que empodera, puesto que permite reivindicar otros derechos humanos, exigir acceso a servicios esenciales y participar en la toma de decisiones que repercuten sobre nuestra propia vida. Es así que el derecho a la libertad de expresión es una herramienta imprescindible para la exigencia y realización plena de los derechos al agua y al saneamiento. Bueno, aquí a grandes rasgos este video muestra estos principios emitidos por el artículo 19, en donde tú hablabas, Ricardo, bueno, de este derecho a saber, de este derecho al conocimiento que debe tener la comunidad, las comunidades afectadas o que tengan algún problema sobre desabasto y saneamiento de agua. Pero bueno,
También ahí hay otros elementos que vamos a seguir platicando, pero vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. Bueno, y tenemos de izquierda a derecha a Roberto Estefaní del Centro Pro Derechos Humanos. Roberto, Buenos días. bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. También de Oxfam tenemos a Olmedo Altamirano Cruz. Él es asesor regional de agua y saneamiento de Oxfam. Buenas tardes. Olmedo, buenas noches. Buenas noches, sí. Por estar aquí con nosotros. Bueno, los dos sin duda tienen un trabajo bastante reconocido sobre este tema del agua y el saneamiento. Y ahorita hablando de estos principios generales emitidos por artículo 19, se me viene a la cabeza pues algunos casos que se están dando, que ustedes han atendido. Platicamos antes de empezar este programa sobre lo que pasó recientemente con este desabasto de agua en Acapulco por estos tormentas que se dieron en septiembre del año pasado, que hubo ahí una cuestión de emergencia. Oxfam entró ahí a trabajar en terreno, pero lo que se dieron cuenta ustedes es que de repente no estaba fluyendo información suficiente, no había suficiente información transparente por parte de la autoridad sobre este desabasto. Olmedo. Sí, efectivamente, eso fue lo que pasó, porque las informaciones que inicialmente salieron y el comunicado que sacó Naciones Unidas daban cuenta de que en total las personas afectadas eran de 1 millón. Pero luego cuando hemos llegado a Acapulco, Acapulco tiene más de 1 millón de habitantes, Claro. Y el sistema de agua había colapsado totalmente, ¿no? Los daños fueron graves, realmente. Las autoridades estaban trabajando en recuperar rápido, pero eso no era una cuestión de un día. Inclusive creo que hasta la presente no han podido recuperar al 100% el sistema de abastecimiento. Pero a la comunidad no se le estaba informando. Inclusive la primera acción que hicimos cuando llegamos a Acapulco fue buscar una entrevista con el presidente para ver desde el punto de vista de comunicación cómo estaban manejando el tema, porque es grave. Si a la comunidad no se le informa la gravedad del asunto, cómo lo van a enfrentar, para que tengan un respaldo, pues lo que menos puede esperarse es un estallido social. Claro, claro. ¿Ve? Entonces fue la primera línea de acción que le dijimos: mire, ustedes están claros de que están comunicando a la gente hay que informarle, mire, el problema es grave, nos vamos a demorar 3, 4, 5, 6 meses en recuperar esto. Mientras tanto, esto es lo que estamos haciendo. Claro. Porque si usted no informa, la gente tiene un nivel de paciencia. O sea, es solidaria cuando hay una emergencia, dice, bueno, sí, no hay agua, tenemos que conformarnos con lo que hay, con lo que podamos conseguir. Pero cuando el tiempo pasa y no hay una información, entonces la gente piensa que los han abandonado, que hay traición, y entonces viene el problema. Y esa fue la primera. Las inconformidades, ¿no? Las inconformidades, exacto, pero las inconformidades que nacen de la falta de comunicación. ¿Okay? Porque si a la gente se le dice, no, mire, el problema es supremamente grave, como en realidad lo fue, fue muy grave realmente el daño, y dice, bueno, aquí estamos haciendo esfuerzos que los estaban haciendo, estaban trabajando las 24 horas, pero esto no lo resolvemos ni en 2 días, ni en 1 mes, ni en 2 meses. Entonces la gente ya va teniendo una actitud más diferente, ¿no? Es fundamental ese punto, porque la protección justamente al derecho al agua y al saneamiento genera justicia social, ¿no? Y protege en muchísimos sentidos también la identidad cultural y la posibilidad de que no haya este tipo de riñas, defendiendo también la paz, ¿no? La paz social, la estructura, el tejido. Por supuesto. Aquí, Roberto, también platicábamos en uno de antes de entrar al programa, sobre este conflicto que se está dando en San Bartolo Ameyalco, en donde la comunidad se opone a la construcción. Bueno, ahí ellos señalan que la construcción que se quiere dar va a desviar el agua del manantial de Ameyalco para Santa Fe. Entonces se han dado una serie de conflictos ahí sociales, protestas, en donde la autoridad, el gobierno del Distrito Federal, ha mandado granaderos, se han dado ahí conflictos entre los pobladores y los granaderos, y veíamos, Roberto, que de repente da la impresión de que no hay información o no hay suficiente información por parte de las autoridades y no se tiene muy claro lo que está ocurriendo. Sí, Ricardo antes mencionaba uno de los principios, ¿no?, de esta publicación, que me parece muy interesante. De derecho a saber. De derecho a saber. Exacto. El problema es que el derecho a saber no puede ser nada más, yo antes le platicaba, ¿no?, que no puede ser reactivo, ¿sí? No puede ser que
no me dan información, entonces la voy a buscar yo. Claro, tiene que haber un sistema en el cual yo puedo buscar información, los pueblos pueden buscar información sobre los proyectos que se están dando en sus comunidades. Pero en primis debe haber un derecho a la información proactivo por parte del Estado que tiene que informar a las comunidades sobre, la ciudadanía, sobre los proyectos que los van a afectar. Esto es particularmente vinculante por los estados en el caso de pueblos indígenas, pero en caso de comunidades urbanas es igual, por no generar miedos injustificados, si son injustificados, o por otro lado, miedos que son justificados, auténticos e incluso en conformidad respecto a un proyecto sobre el cual no fueron informados y en su manera consultados. Claro. Bueno, este es un poco, coinciden los dos, Olmedo y Roberto, sobre este tema. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para tocar estos puntos y además lo de estos principios sobre libertad de expresión. No se vaya, quédese con nosotros. En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil. Qué bueno que continúa en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión. Pues esta noche el programa pues se trata sobre el derecho al agua y la libertad de expresión. Esta serie, estamos platicando sobre esta serie de principios que emite Artículo 19 en Londres sobre la libertad de expresión y el derecho al agua y el saneamiento. Y estamos con 2 invitados que pues conocen muy bien el tema y ya en el primer segmento coincidieron en que pues hay conflictos, hay situaciones, hay momentos en donde la autoridad
no está cumpliendo con su deber, no está dando información acertada y se están generando conflictos alrededor de esta falta de agua, de este desabasto que se está dando en muchas regiones, y es precisamente por esta situación que Artículo 19, Ricardo, emite esta serie de principios. Sí, platicábamos ahorita sobre el derecho a saber, en general, este acceso a la información o la recopilación de información y de datos específicos o la promoción de la transparencia proactiva, que es fundamental, ¿no? Utilizando mecanismos tal vez en poblaciones o en lugares donde no se tiene acceso a Internet o a esto, por otros medios. Sin embargo, no solamente Artículo 19 plantea este derecho a saber, sino también este derecho a hablar. Y bueno, es right to speak, entonces es el derecho a expresarse o el derecho a hablar en general, donde se debe tener acceso también a los medios de comunicación y a una libertad de prensa para que puedan expresar las opiniones al respecto del agua. Como ustedes saben, hay muchísimos colectivos o periodistas en general que son perseguidos por este tipo de profesión o por este tipo de acciones, ¿no? Donde señalan cuestiones que tienen que ver con mantos acuíferos, con explotación, con hidroeléctricas, con megaproyectos, etcétera. Entonces, este derecho a hablar, bueno, es la libertad de expresión en general y el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Pero no solamente agresiones a periodistas que están informando, también activistas hay, en general, o claro. activistas en general. También hay una especie de manipulación de parte de la autoridad para tratar de difundir Por su supuesto. verdad. Y tiene toda una estructura de medios de comunicación. Hace unos días dábamos cuenta o estábamos leyendo una nota de Sin embargo, en donde hablaba del conflicto que se está dando en Sonora, como la comunidad yaqui, la comunidad indígena yaqui, que se oponen a la construcción de este acueducto en Sonora, porque dice que les va a quitar agua para su población, agua que se va a ir a la ciudad, a la capital de Hermosillo. Bueno, aquí se hablaba en este artículo de Sin embargo, pues cómo el gobierno del estado, cómo el gobernador Padres había, bueno, difundido una verdad a medias, porque no estaba otorgando toda la información que se está dando alrededor de este conflicto, todo el proceso judicial, y decía, había toda una campaña para tratar de desprestigiar a la comunidad indígena que se opone a la construcción de este acueducto, ¿no? Entonces, estamos viendo también esta polarización, tanto agresiones a periodistas, que nosotros sí hemos documentado, hay un par de casos de periodistas precisamente en Sonora que están publicando sobre este conflicto de la comunidad yaqui que se opone a la construcción de este acueducto, y vemos agresiones por esta parte, pero también vemos toda una campaña de la autoridad para tratar de imponer una verdad a medias, ¿no? Así es, incluso un señalamiento de Estado contra Mario Luna y, bueno, toda una criminalización en general sobre la profesión que tiene o sobre las actividades en general que están realizando, ¿no? Respecto a este acueducto Independencia. Y bueno, precisamente ya platicábamos con Olmedo al inicio del corte anterior, cómo no se está dando información o cómo no se dio en septiembre del año pasado en Acapulco esta información. Las autoridades hablaban de una cifra cuando la población es mucho mayor, pero además las comunidades que están, las poblaciones que están en la zona costa también que se vieron afectadas, Olmedo. Y bueno, esto generó una serie de inconformidades en las comunidades. Por supuesto, porque estaban invisibilizados. Su problema real está totalmente invisibilizado. Claro. Y claro, pues para nadie es un secreto que pues Acapulco es un centro de atención mundial, un ícono de México ante el mundo, ¿no? Y la mayor atención se centró ahí, pero en los municipios, en las comunidades que también perdieron totalmente sus acueductos, no estaba pasando nada. ¿Tú qué viste en relación al trabajo de los medios de comunicación? ¿Estaban informando de la realidad de lo que estaba ocurriendo, de estas inconformidades de la ciudadanía, o qué papel jugaron en este conflicto? Nos encontramos con muchos medios, ¿no? Pero estaban más informando, no en tanto a la situación real de las comunidades, sino a las acciones que el gobierno estaba haciendo, que sí estaba haciendo. Pero habían unas necesidades no cubiertas que estaban totalmente... No salieron a la luz pública realmente, nunca vi en los medios algo que era, bueno, tantas comunidades quedaron sin abastecimiento de agua, porque su sistema salió... Inclusive, una de las cosas que encontramos es que la mayoría de estos sistemas en las comunidades han fallado es por sistemas de construcción, ¿no?
¿sí? Si se hubieran hecho construcciones adecuadas, a lo mejor el impacto del huracán no hubiera causado tantos daños como los que causó. ¿Eh? Claro. Encontramos acueductos a medio terminar, ¿sí? Después nos dimos cuenta que hubo un programa durante el gobierno del presidente Salinas de acueductos comunitarios, donde a la gente se le dieron todos los materiales, pero no hubo una asesoría técnica para la construcción. Y claro, la gente tiene una sabiduría o un conocimiento innato para traer el agua, pero Claro. nunca calculan las magnitudes de los daños que se puedan presentar por un fenómeno natural. Eso que, bueno, estamos con Olmedo Altamirano, él es asesor en agua y saneamiento para la Organización Internacional Oxfam. Pues a ti te ha tocado atender este tipo de emergencias, atendiste la emergencia en septiembre en Acapulco, y hablas de un tema muy importante. Muchas de estas deficiencias o esta crisis que se dio por el desabasto del agua no fue en tanto por la lluvia, por las tormentas que se dieron, sino por la mala construcción de las obras. Hay un problema en cuanto a la concesión de la infraestructura, ¿no? Y esto pasa precisamente porque tú comentabas del derecho al derecho al saber, pero también aquí lo que vemos es un atropello también a la sabiduría, el conocimiento de las comunidades, Claro. ¿no? Tanto La las urbanas ignorancia, como de ignorar los conocimientos. Y más una imposición, ¿no? Por supuesto. Porque ya hay una partida presupuestal, porque hay un cumplimiento ante un donante o un financiador, llámese banco, lo que sea, y hay que cumplirlo, ¿sí? Y bajo esas premisas, entonces se impone cualquier tipo de proyecto y a la vuelta les comento que pues, en mi trayectoria aquí en América Latina son cientos y cientos de sistemas de abastecimiento de agua que están fuera de operación por mal diseño, mala formulación y mala construcción de los proyectos. Claro, entonces Sí. ahí hay un cambio de discurso, porque no estamos hablando, como suele informar la prensa, de desastres naturales. O sea, estamos hablando de que hay responsabilidades a funcionarios públicos por no hacer bien su trabajo, estamos hablando de otra situación y no de estos desastres naturales, cuando los medios comúnmente hablan de que, bueno, el desastre natural o la tormenta, que es un desastre natural, suelen utilizar ese discurso, generó esta catástrofe, ¿no? Ahí estamos hablando de otros factores también. Bueno, un poco para ir con Roberto Estefaní del Centro PRO también. Ustedes están llevando un par de casos en los distritos de Ocotlán y Cimatlán en Oaxaca, también sobre el derecho del agua que tienen las comunidades, donde han detectado que no fueron consultadas para lo que el gobierno, la Comisión Nacional del Agua, está realizando ahí. Platícanos un poco el contexto, Roberto, y qué es lo que han detectado en esta zona. Sí, bueno, una precisación. El PRO es parte del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y la organización que está llevando el acompañamiento directamente es el Centro de Derecho Indígena Floricanto. Como parte del colectivo oaxaqueño estamos apoyando en lo que se puede con este caso. El caso de los distritos de Ocotlán y Cimatlán en Oaxaca es de un decreto de veda que impide el uso o limita fuertemente el uso de agua por parte en esos dos distritos. Las poblaciones más afectadas son poblaciones indígenas zapotecas de estos dos distritos que usan el agua para irrigar, se ocupan de agricultura principalmente, ¿verdad? Y el contraste que se ve claramente ahí, que las comunidades protestan, es que en el mismo distrito se dan empresas mineras, se dan casas geo, se dan grandes distribución, y entonces por un lado se limita a través de concesiones, a través de medidores volumétricos, el consumo del agua a las comunidades, y por otro lado se le dan concesiones a empresas, digamos. Lo que es relevante en este caso es que el Tribunal Federal de Justicia mandató a Conagua de consultar a los pueblos de esos dos distritos sobre este decreto de veda que es del 67, ¿no? Y entonces estamos en esta fase de acompañamiento para ver cómo este derecho a la consulta, que es relacionado con el derecho a la información, pero digamos aún más fuerte del mero derecho a la información, la consulta libre, previa informada. Que es el tercer principio, de hecho, ¿no? Dentro de este capítulo de principios es el derecho a ser escuchado, justamente de la protesta, que ahorita lo vamos a abordar también. Pero una pregunta en general, el acceso a la información en todas estas eventualidades,
¿qué nivel tiene para ustedes? ¿Se respeta ese acceso? ¿Se tiene información? ¿No se tiene nada de información? ¿Qué sucede? Mira, ¿Cuál es la actuación del gobierno? Vamos, ¿no? En general, ¿cómo se están portando respecto al tema del agua y al saneamiento? ese es un tema bastante delicado a nivel de América Latina, no solamente Ok. de México. Y es una actitud que están asumiendo los gobiernos, primero de cuando ocurre un desastre de no declarar una emergencia. Ok. Se puede entender que es un poco por no sentirse débil, que si de pronto se declara una emergencia, pues puede venir gente acá, ayuda internacional y opacar al gobierno, pues caso como lo que ocurrió en Haití, que el gobierno fue sobrepasado por la excesiva ayuda o presencia de organizaciones. No quieren mostrar debilidad y eso pues conlleva a que se oculte, ¿sí?, la realidad, que se oculte la realidad. Te puedo poner dos casos. Uno, en Colombia, cuando la pasada emergencia de la ola invernal, el presidente salía todos los días indicando cuánta plata habían conseguido, pero nunca hablaron qué se estaba haciendo con esa plata y qué problemas podría haber. Cuando uno llega al municipio, resulta que las alcaldías no tenían ni siquiera, a duras penas, una secretaria, no había un técnico que pudiera formular un mínimo de un proyecto. Entonces, Claro. bajo que este sofisma, es decir, que tenemos dinero, pero si no lo podemos utilizar, no estamos haciendo nada, ¿no? En caso de México, en la emergencia pasada, lograron conseguir, creo que 30 millones de dólares en menos de 15 días o un mes, ¿no? Pero cuando uno va al territorio, pues ve que esa plata no es que haya que esté planteando uno que haya un problema de corrupción, es que no hay una capacidad para destinar el dinero para las cosas que hay. Claro. Porque si tú me dices, pues es que en Acapulco, sí, claro, en Acapulco desfilaron más de 150 carros tanques para distribuir agua, atender a la zona hotelera. Entonces uno dice, sí, hay instalación del gobierno, pero no cubre todas las necesidades de la población. De la población, sí. ¿Ve? Y eso hace que haya una coerción a la información. Claro. Digamos que en muchos de estos casos las autoridades informan que tienen tanta cantidad de dinero Claro. para atender la emergencia, pero uno cuando va a esas comunidades todo sigue igual. Bueno, vamos a ir a un corte, regresando retomamos este tema y bueno, para seguir hablando de estos principios sobre libertad de expresión y derecho al agua. No Ok. se vaya, quédese con nosotros. Asimbonanga uMandela thina laphe khona laphe hleli khona asimbonanga uMandela thina laphe asimbonanga uMandela thina laphe khona laphe hleli khona kithi hey wena hey wena nawe sofika nini la sakhona kithi hey wena nawe sofika nini la sakhona asimbonanga uMandela thina
Bonanga, Bonanga, Mandela Zina, La Pekona, La Pepelikona. Qué bueno que continúa en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión. Y bueno, esta noche estamos hablando sobre estos principios sobre libertad de expresión y el derecho al agua. Tenemos dos invitados que, pues bueno, muy especializados sobre este tema. Y bueno, retomando un poco lo que está pasando en estas comunidades en Oaxaca, donde... Bueno, evidentemente hay un decreto en donde se dice que se tiene que hacer toda una consulta, pero en la práctica, ¿qué está pasando, Roberto? Digamos que la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal es del 22 de abril de 2013. Hasta la fecha las comunidades no han sido consultadas, ni han sido informadas, ni saben exactamente, bueno, mandató el tribunal que se les consultara sobre el decreto de veda, siguen en la espera. ¿Qué es? Y una cosa que quería decir antes es también que estos pueblos son proactivos en el sentido que no nada más están usando el agua, que uno podría decir, pues es una zona semiárida, hay que controlarla. Están creando a través de pozos norias una infiltración activa del agua, entonces están enriqueciendo y revitalizaron estos mantos acuíferos, ¿no? Y sin embargo no pueden usar la misma agua que ellos mismos sembraron. Y esto genera mucha inconformidad en los pueblos. Claro. Bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de todo lo que genera esta falta de información, esta falta pues que escuchen a los pueblos donde se están dando estos conflictos, pero para ir a una invitación vamos a tener un foro la próxima semana sobre el derecho al agua. Así es. Vamos a dar la invitación para que tomen nota. Artículo 19 y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental invitan a la presentación de los derechos relativos a la libertad de expresión y derecho al agua. Miércoles 6 de agosto, 11 a.m. Centro Cultural Elena Garro. Bueno, aquí esta invitación donde vamos a seguir hablando de estos temas, esperemos, bueno, ustedes también estarán por ahí presentes y bueno, vamos a seguir abundando sobre lo que está pasando, sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al agua y el saneamiento, cómo están vinculadas estas dos áreas. Bueno, y platicábamos precisamente antes de la invitación y en el corte también pasado y en este corte sobre cómo no son escuchadas estas comunidades, cómo no se está poniendo atención a estas comunidades, porque es precisamente uno de los principios, ¿no? Así es. El derecho a ser escuchado, Ricardo. Así es lo que decía Roberto, que es fundamental. Este derecho a ser escuchado, a los defensores y defensoras de derechos humanos en general, grupos activistas, etcétera, la posibilidad de participar en la toma de decisiones respecto al tema del agua, ¿no? Todo lo que tiene que ver con agua y con saneamiento debe de expresarse libremente, pero además debe tener en especial un enfoque hacia las mujeres sobre esta posibilidad de ser escuchado, pero por parte de las mujeres también, dado obviamente lo que reconocemos sobre derecho al agua, derecho a la alimentación y otro tipo de cuestiones con perspectiva de género. Entonces,
Este derecho a ser escuchado tiene que ver con la protesta, la no criminalización de la protesta, y a su vez con la posibilidad de la participación o del consenso público o el consenso social para tomar determinaciones sobre megaproyectos o sobre lo que pueda afectar a la comunidad, ¿no? Y aquí precisamente, y lo platicábamos, ¿no? Cómo Olmedo está afectando que los pueblos no sean escuchados, que las comunidades no sean escuchadas. Tú hablabas de un caso en Honduras, en Nicaragua. En Nicaragua, perdón. En Nicaragua, en la comunidad de Nalambicamba, en la región autónoma sur, donde la comunidad le orientó al equipo técnico que llegaba de parte del Estado áreas donde podían perforar un pozo y áreas donde no se podían. Pero el grupo de ingenieros no hizo caso y lo colocaron justo en el área inundable. Y cuando vino las primeras lluvias, las normales, pues el pozo se inundó y salió de operación el proyecto. Entonces, hay ese desconocimiento a la sabiduría popular, ancestral, no se tiene en cuenta y eso lastima a la gente. Claro, eso crea inconformidad porque realmente crea inconformidad no te tienes en cuenta, no te toman en en cuenta y después te ponen un megaproyecto para ellos, dependiendo de la metodología, y fuera de eso te cobran por eso. Claro. No, y se generan toda una serie de manifestaciones, protestas, precisamente por no ser escuchados, por no haber información. Lo vemos aquí en la Ciudad de México con el caso de San Bartolo, en donde ya se han dado enfrentamientos entre policías y los pobladores que dicen, bueno, el agua se va a desviar para llevarse a Santa Fe. No hay información para la misma ciudadanía, Roberto, no nos queda muy claro qué es lo que está pasando porque no está fluyendo esta información y se están dando ahí estos conflictos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en estos casos que ustedes están atendiendo en Oaxaca? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo se siente la comunidad? ¿Qué acciones han tomado al respecto? Bueno, la comunidad ha llevado toda una serie de acciones legales que han llevado a esta resolución que mencionaba ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. La comunidad se sigue organizando y sigue sembrando agua. Entonces no está esperando que el gobierno les dé agua, sino que ellos más bien de forma proactiva, de forma comunitaria, lo están haciendo. Y yo quería hacer un pasito atrás respecto a lo que dijo Ricardo antes, sobre la cuestión de la consulta. Acordémonos que la consulta, según el convenio 169, es vinculante para México. Después de la reforma del 2011, tiene rango constitucional, entonces en este caso son pueblos indígenas, no es opcional la consulta. La consulta Claro. es obligatoria y con algunas características. La consulta tiene que seguir con procedimientos apropiados, en buena fe y a través de instituciones representativas de las comunidades. Claro, porque se puede cooptar a los líderes, ¿no? En muchas ocasiones, exacto. entre otras situaciones. Y esta es un poco la cuestión que está viendo también que están viendo las comunidades. Cómo que la consulta se dé según estas condiciones y pueda salir de veras la voluntad de la comunidad, claro, y no una manipulación, como dices tú, por parte de quien tiene interés a utilizar el agua de otras formas. Por supuesto. Sí, en varios proyectos ha sucedido, ¿no? También en Los Ciruelos, por ejemplo, con Comisión Federal de Electricidad e ICA, se movió a la población hacia otra zona, se les creó ahí una especie de pueblo con ciertos materiales no de la mejor calidad, y al removerlos, ellos que cultivaban ciruelas, pues perdieron esa posibilidad porque el suelo no era apto para ello y tuvieron que moverse en Nayarit hacia las zonas de Tepic y, bueno, hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Y todo por crear una presa que es la de Vicente Fox, o que fue la de Vicente Fox El Cajón, ¿no? Y, bueno, manipular también la consulta y manipular todos estos procesos de información que es terrible, ¿no? Sí, como el caso de Sonora con la comunidad yaqui, de esta campaña que se está dando por parte del gobierno con información sesgada, pero también los medios cómo caen en este juego, ¿no? Claro. En donde no están informando ampliamente. Ayer precisamente la Fundación Nuevo Periodismo García Márquez ofrecía un taller en línea para varios periodistas de América Latina para cómo cubrir el tema del agua, ¿no? Y el saneamiento, o sea, con diferentes enfoques. Lo que hablábamos, ¿no? No son desastres naturales los que están generando en muchas de las ocasiones estos colapsos o esta falta de agua como ocurrió en Acapulco, sino que es la mano del hombre, la mano de una autoridad que hizo mal su trabajo, lo que está colapsando estos sistemas de agua y que está generando pues este desabasto, ¿no? En este tipo de situaciones. Sí, los fenómenos lo que están es desnudando, ¿sí? Poniendo al descubierto las malas ejecuciones de los proyectos. Claro. Eso es lo que está pasando.
¿eh? Sí, sí. La naturaleza no se equivoca. ¿eh? Y en eso tenemos que ser claros. Por ejemplo, en Bogotá tenemos unos casos en la zona de Tunal, que se inunda porque el río se sale, pero no es un desastre, es que construyeron el barrio en una zona de descarga natural del río. Sí, invadieron. Esa falta de información que tenemos. Exactamente, ¿no? Y nunca le dijeron a la gente, bueno, mire, esto se va a inundar, van a tener que convivir con esta inundación o alguna cosa, vamos a hacer medidas de prevención o mitigación para... No, simplemente se construye y ya, y después, bueno, aparecen los desastres, ¿no? Pero realmente es eso. Falta de información desde el diseño desde de la el política. diseño y aclarar a la gente a qué se va a exponer. Claro, por supuesto. Sí, yo quiero subrayar una cosa también. También el derecho al agua se respeta por parte del Estado cuando el Estado se abstiene de hacer cosas. No necesariamente significa que el Estado tenga que construir o hacer cosas. No, claro. En el caso que estamos viendo nosotros, los pobladores, las pobladoras, están sembrando agua. En otro caso que estamos empezando a dar asesorías en el PRO, en el Estado de México, en la comunidad otomí, hay comités de agua que gestionan pozos a nivel comunitario. Y lo que está haciendo con agua, en lugar que apoyar o dar concesiones, porque ahí también hay otro decreto de veda, para que puedan revitalizar estos pozos, está construyendo otros pozos de agua. Quiere construir otros pozos, pozos profundos, que se quedarían los pozos comunitarios. Entonces sí daría abasto de agua, pero también a costa de destruir o dañar un proceso comunitario de decisión, de creación, de gestión de un sistema de agua, pues. Es fundamental utilizar estos principios, Pancho, leerlos, reconocerlos para el tema de fracking, para el tema de las reformas constitucionales que se están dando en este momento, para el tema de megaproyectos, industrias extractivas, que es fundamental también. Los principios del agua de artículo 19 respecto al derecho a la libertad de expresión ponen un piso mínimo de lo que necesitamos para el respeto a un derecho humano Del fundamental. debe ser, lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es un piso nada más, y por eso tenemos que leerlos y comprometernos, en este caso, No, pero a además llevarlos a cabo, ¿no? evidentemente es un documento valioso para las autoridades, para los que toman decisiones, todos para las tomadores de comunidades, decisiones. para saber cómo se debe trabajar, Así pero es. también para los medios de comunicación. Claro. Olmedo, vamos a un corte comercial. Me interesaría platicar con ustedes, pues también cómo se ha dado esta presión y muchos intereses que hay ahí para privatizar el agua, ¿no? Cómo hemos visto también este cambio en los últimos años, donde antes llegabas y podías pedir un vaso de agua, te lo daban gratis y ahora ya te la venden embotellada, ¿no? Por supuesto. Cómo ha cambiado y cómo se convierte en un negocio también. Pero esto regresando del corte. Sí. Qué bueno que continúa aquí en Megáfono, una producción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión. Ricardo, antes de entrar al tema con los especialistas sobre el tema del derecho al agua y la libertad de expresión, hay una invitación por parte de Artículo 19, otra invitación para otro foro que será el 7 y el 8 de agosto en Casa Universitaria de UNAM. Sin protesta no hay democracia, Así en es. donde vamos a
diferentes especialistas del mundo van a estar platicando sobre lo que está ocurriendo en el tema de protesta social. Aquí en el Distrito Federal se han dado varias protestas, pero también agresiones a las personas que documentan, y aquí vamos a abordar toda esta problemática que está pasando en el mundo. Vamos a la invitación y ya regresamos con los invitados. Conferencia Internacional Sin protesta no hay democracia. 7 y 8 de agosto, Ciudad de México. Bueno, aquí está la invitación, Sin protesta no hay democracia, 7 y 8 de agosto en la Casa Universitaria de la UNAM. Esto es en Orizaba número 24 en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar. Ahí vamos a estar hablando sobre protesta, vendrán especialistas, ahí como lo vimos en la invitación. Y bueno, para retomar un poco ya los principios y también ya ir terminando este bloque y ya al final del programa, pues platicábamos cómo hasta hace 20 años, 15 años podíamos ir a un restaurante, pedir un vaso de agua, te lo daban sin ningún costo, y ahora la cosa ha cambiado, ya te la dan pues, embotellada, te la venden, y bueno, ahí hay unas empresas, Nestlé, Coca-Cola, que están acaparando el mercado. También se ha convertido en un tema económico, la cuestión del agua, los derechos del agua. Más que económico, financiero. Financiero. Con una alta rentabilidad. Realmente el agua embotellada es muchísimo más costosa que realmente que el agua que se pueda producir a través de un sistema de abastecimiento público, ¿no? Entonces hay varias líneas en eso, ¿no? Que se derivan precisamente a partir de la Declaración de Dublín en el 82, donde aparecen tres, digamos, tendencias. Una es considerar el agua como un bien financiero, que es lo que hacen estas empresas transnacionales, inclusive ofreciendo compra por los glaciales, por los cuerpos de agua naturales. La otra, que es un bien, dice que el agua debe ser considerada como un bien económico, ¿sí? Donde dice, bueno, si tú utilizas el agua para algo, debes de pagar por ese uso, ¿sí? Para respetar la naturaleza del agua. Y el otro, que es que apunta a que el agua debe ser considerado como un bien económico y social, ¿sí? Ahora, en esta parte hay que tener muy en cuenta que siempre, casi todas las discusiones se centran sobre el tema agua y sobre el punto de fuente, a nivel de fuente. Pero hay que considerarlo desde un punto de vista más integral. En el antes, que es la fuente natural, el durante, para qué la voy a utilizar, y el después, que tiene que ver con algo que tú decías, el saneamiento. Claro. ¿Cómo vamos a devolver el agua a la naturaleza una vez que la hemos empleado? Y entonces ahí viene otra discusión, porque, por ejemplo, a pesar de que la industria y la minería utiliza poca cantidad de agua, pero es la que la está devolviendo con mayor cantidad de carga contaminante, que no es biodegradable, ¿sí? Y que causa graves problemas a los ecosistemas. Olmedo, ahí nada más para dar unas cifras, ¿no? El 70% del agua, y esas son cifras de ustedes de Oxfam, el 70% del agua en América Latina que se utiliza es para agricultura. Agricultura. Y un 5% del agua en América Latina que se utiliza es para minería, pero es precisamente esta agua de minería la que más contamina. Claro, de ese 5%, el 80% es agua dulce, o sea, de fuentes naturales. Entonces, y como les repetía, lo repito, es de altamente contaminante, no reversible en la mayoría de los casos. Entonces ese es un problema que también se oculta en la comunicación. Bueno, sí, está bien, necesitamos las industrias, necesitas el agua, pero ¿cómo me la vas a devolver? Esa parte no. Y ese es un legado que estamos súpermente atrasados en América Latina, sobre el tratamiento de las aguas utilizadas, ¿no? Se hace mucho campaña ahora de reuso del agua, pero no es un tema realmente que interese. Bueno, para ir un poco también cerrando ya con las ideas de lo que ha sido este programa y que vamos a seguir discutiendo en este foro del agua que vamos a tener la próxima semana, el 6 de agosto. Pues me gustaría, Roberto, ¿qué tiene que pasar? Ya están los principios, ya, pues bueno, ya artículo 19 pone como el ABC de lo que tiene que pasar, ya lo decía Ricardo, bueno, pues es un primer saque, por así mencionarlo, pero ¿qué tendría que pasar para que esto se cumpla y pues para mejorar también la comunicación con los temas relacionados con el agua y el saneamiento?
Es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, el primer paso seguramente me parece interesante poder difundir estos principios. La cuestión es que los intereses económicos atrás del uso del agua, como lo comentaba Olmedo, son muy fuertes. El agua es el oro del futuro. La cuestión, entonces, ¿qué se debería hacer? Se debería consultar los pueblos sobre todos los proyectos que les afectan, sobre su acceso al agua, garantizarle el acceso, pero también según sus formas. Y esto es lo que se debería hacer, ¿no? Esto, digo, ya hay una reglamentación, ya hay obligaciones internacionales para que se dé esta consulta, se trataría de aplicarla. Quería nada más decir una cosa, más allá de las cifras que están diciendo aquí de cantidad de agua o porcentaje dedicado a la agricultura, a la minería, es muy evidente que la minería, esto sí que me gustaría quedar claro, sí utiliza cantidades enormes de agua, sobre todo considerando las cuencas donde están instaladas, pues. Y el fracking también, ¿no? Pues sí, que es fundamental también. Es una cantidad de agua importante, muy importante. Y México es el cuarto a nivel mundial con posibilidades de explotación de ese gas, de gas, ¿no? Olmedo, un poco para ir cerrando ya el programa, ya nos quedan un par de minutos, nos dicen aquí los productores, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hace falta para pues, poder concretar estos principios? Indudablemente tiene que haber mucha más comunicación, pero no, además de la comunicación de denuncia, la comunicación con carácter educativo y de sensibilización. Y ahí los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Pero también habría que hacer un llamado a los medios de comunicación, hay que documentarse bien sobre estos temas, ¿no? Porque he visto muchos artículos donde se hacen denuncias o se defienden proyectos sin ningún conocimiento. Entonces es muy importante esto, trabajar en función de la verdad. O sea, el tema del agua podría ser menos grave si se trabajara en función de la verdad, ¿no? Con litigios estratégicos. Estrategios, claro. Bueno, sí, podemos hacer este proyecto de agua, pero aquí también tenemos las soluciones para los daños colaterales que se pueden generar. Con evaluación de política pública. Participación ciudadana. Claro. Y otra. Bueno, pues ya el tiempo se nos vino encima. Gracias por estar en Megáfono. Gracias a los invitados, Roberto Estefan del Centro PRO, también a Olmedo Altamirano de Oxfam, asesor en tema de agua y saneamiento. Quédese con nosotros. Vamos a ir, ¿se acuerdan que al principio del programa le platicamos de esta agresión de Chuy News? Se preparó un video en donde se habla de esta agresión y el trabajo que realiza Chuy News en redes sociales en Tamaulipas. Gracias y nos vemos la próxima semana. El bloguero Chuy News fue acosado y amenazado en redes sociales. Por medio de diferentes cuentas de Twitter, la mayoría anónimas, desde el lunes 21 de julio se han publicado y compartido insultos y mensajes intimidatorios escritos de manera similar. Chuy News, radicado en Reynosa, Tamaulipas, es uno de los blogueros y activistas más reconocidos del movimiento Reynosa Follow. En su blog y perfil de Twitter, difunde denuncias, notas, videos y fotografías relacionadas con la violencia causada por los grupos del narcotráfico que operan en la región. En los diferentes tweets denunciados, se menciona que Chuy News es integrante del crimen organizado y líder de los halcones, como se le llaman a las personas que suelen informar a las células del narcotráfico de los operativos policíacos. Algunos de los mensajes incluyen la fotografía del rostro del bloguero, quien por cuestiones de seguridad nunca ha mostrado su aspecto. Chuy News no es el único comunicador o medio informativo en Tamaulipas, acosado o amenazado en redes sociales. Arti-Conlentin detectó que muchos de los perfiles que hostigan a este bloguero son los mismos que encabezan desde hace días una campaña de desprestigio contra la periodista Julia Leduc, corresponsal del periódico La Jornada en Tamaulipas. Además, durante el mes de junio, la cuenta de Twitter de @vigilantesm, que hasta hace unas semanas era una de las más confiables para compartir información en materia de seguridad pública en Tamaulipas, suspendió actividades luego de haber recibido una serie de amenazas. Durante el primer semestre de 2014, Arti-Conlentin registró 28 amenazas contra periodistas en la entidad fronteriza. De enero de 2007 al día de hoy de 2014, se han documentado 67 agresiones a medios de comunicación y periodistas en Tamaulipas. La más grave, el asesinato de la periodista María Elizabeth Macías, conocida como la Nena de Laredo, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado junto con un mensaje escrito donde se mencionaba que su asesinato ocurrió por informar en redes sociales sobre hechos violentos ocurridos en el estado. Del 2000 a la fecha, 12 periodistas han sido asesinados en relación con su labor informativa en Tamaulipas.